Ok. Ya deben de estar viendo la diapositiva que dice espiroqueta. Entonces, terminamos de ver ayer micobacterias. Vimos solamente 3 tipos de micobacterias: Mycobacteria tuberculosis, micobacterias atípicas, que engloban toda esta serie de micobacterias que tienen la importancia tanto de lento crecimiento como de rápido crecimiento. Y vimos Mycobacterium leprae, ¿no? Que nos da la enfermedad de la lepra, ¿no? Que tiene 2 manifestaciones o 2 clínicas, de acuerdo sobre todo al sistema inmune del paciente. Y hasta ayer vimos las micobacterias, ya ayer terminamos de ver este género de bacterias y vamos a continuar con una nueva familia, incluyendo un nuevo género, ¿no? Que son las espiroquetas. Y esas espiroquetas morfológicamente son muy curiosas, parecen como que un corchito, un sacacorcho, de repente tienen esta estructura como si fueran unas espirales. Vamos entonces a platicar hoy de manera a grandes rasgos, vamos a ver las generalidades y vamos a enfocarnos en un tipo de afectación producida por espiroquetas, que es Treponema pallidum, quien me produce la enfermedad de sífilis. Dentro de estas espiroquetas, dentro de estas generalidades, decíamos que tiene una forma como de sacacorchos, en forma de hélice. Componen un gran grupo heterogéneo de bacterias móviles, son bacterias gram negativas, aunque la tinción de gram realmente, como son unas bacterias muy pequeñitas, miden 0.1 a 0.5 micrómetros, o sea, son demasiado pequeñitas. A través de un microscopio óptico, que es normalmente el microscopio con el que cuenta la mayoría de los laboratorios, no permite visualizar el tamaño de estas espiroquetas, sobre todo porque estas espiroquetas son un tipo de bacteria intracelular, las vamos a encontrar sobre todo pues dentro de algunas células en específico. Y entonces aquí la tinción de gram, aunque sabemos que son gram negativas, pues realmente no va a ser un método diagnóstico. Pertenecen al orden de espiroquetales y este se subdivide en 4 familias con 14 géneros diferentes, pues por tiempo no vamos a poder ver los 14 géneros. Yo creo que la guía solo les aplica, creo que son 3 géneros diferentes. Entonces vamos a ver la clasificación. Y estos géneros de mayor importancia son Treponema, Borrelia y Leptospira. Es decir, tanto Treponema, que me produce la enfermedad de sífilis, tanto Borrelia y Leptospira, Borrelia que por ejemplo me puede producir la enfermedad de Lyme, que conocemos como enfermedad de Lyme, y Leptospira, que pues se conoce como leptospirosis, ¿no? Las 3 presentan, o más bien las causan bacterias producidas por espiroquetas. Doc, una pregunta. Dime, Es Eduardo. que ayer estaba queriendo leer el tema de espiroquetas, de hecho, Ajá. pero fíjese que en el libro, en el índice, no encontré como tal las espiroquetas, pero sí encontré las treponema, la borrelia y la leptospira, Ajá. pero no me aparecieron como tal las espiroquetas. Ah, creo que no vienen. ¿Cuál tienes? Murray. Tengo sí, el de Murray. Ok, sí, ahí lo tendría que buscar no viene específicamente, así como enterobacterias, por ejemplo, y empezaban a aparecer todas. Aquí yo creo que el Murray, si en un ratito más lo checo, viene, Murray, viene por nombre de la enfermedad. Lo van a encontrar como treponema, creo que viene con el nombre del género, ¿no? Sí, viene treponema pallidum y las otras dos. Ándale, sí, tienes razón. Incluso creo que viene por enfermedad también. Ay, Entonces, en pocas palabras, esas 3 las anoto, ¿no? Como si fueran estas 3, espiroquetas. exactamente. Estas 3 son formadas por espiroquetas, porque estoy buscando aquí, solo que como está pesado el libro, pero sí, por espiroquetas no viene un capítulo como tal. Ok, gracias. Bueno, ahora regálame un segundito que ya se me quedó ahí De hecho, vienen juntas. Aquí en el libro, que es la antepenúltima versión, la que tengo aquí, viene treponema, borrelia y leptospira. Las 3 vienen juntas, Sí, igual aquí en el último, ¿sí? de hecho. Ándale. Entonces, ahí son precisamente las 3 que vamos a ver. Bueno, entonces, ahora sí, parte de esta clasificación pertenecen las espiroquetas,
Espiroquetas más bien es la forma de la bacteria. Esta forma les decía como circular o en forma de hélice. Entonces, esta característica de espiroquetas se va a clasificar en familias y una de esas es Espiroquetaceae y Leptospiraceae. Y sobre estas dos familias vamos a tener 3 enfermedades, que son las que platicábamos ahorita. Dentro de la familia de Espiroquetaceae vamos a tener el treponema y vamos a tener la enfermedad de Borrelia. Que Borrelia les decía, es la enfermedad de Lyme, treponema pallidum, que pues me va a producir la enfermedad de sífilis, ¿no? Y por otro lado, las familias de Leptospiraceae, que también son espiroquetas, me van a producir la enfermedad de leptospira. Pero entonces, en resumen, esta clasificación se las pongo como para que vean más bien las enfermedades y las diferentes especies que podemos tener, ¿no? Treponema, Borrelia y Leptospira, las 3 son producidas por una bacteria en forma de espiroqueta. ¿Okay? Las espiroquetas es sinónimo como decir cocos, como decir bacilos, ¿no? En este caso, las espiroquetas tienen una forma específica y cualquiera de estas 3 van a estar formadas o son producidas por una bacteria con esta característica, ¿no? De espiroqueta. Vamos hoy solamente a ver Treponema pallidum, sobre todo por el tema que es un poquito extenso. Y este género, específicamente Treponema, vamos a comenzar con el género de Treponema. La guía nos marca que veamos 2 géneros nada más, que es Treponema pallidum y Treponema caratium. Y Treponema, específicamente este género, se subdivide en 4 especies. Aún cuando la guía solo nos marca 2 especies más importantes, Treponema se puede subclasificar en 4 especies, que es Treponema pallidum, causante de sífilis, Treponema partenue, que me causa una enfermedad que se llama frambesia, Treponema endemicum, que me produce una enfermedad que se llama enfermedad de Beckel, y Treponema caratium, que ocasiona una enfermedad que se llama mal del pinto. De hecho, la gente queda así toda como parchada, ¿no? Con diferentes coloraciones de la piel. Entonces, treponema podemos tener 4 diferentes enfermedades producidas solo en este mismo género, que es treponema. Entonces, depende de la enfermedad, pues vamos a tener las diferentes especies, ¿no? Como platicamos ayer con micobacterias, pues micobacterias hay muchísimas, pero si es tuberculosis, pues Mycobacterium tuberculosis, pues me va a producir tuberculosis. Si tengo Mycobacterium leprae, pues vamos a tener lepra, ¿no? Lo mismo con treponema. Entonces, vamos a enfocarnos solo ahorita en clases en treponema pallidum y treponema caratium. Y vamos a platicar específicamente de Treponema pallidum hoy. Parte de las características de esta bacteria, de estas espiroquetas, es que tiene unos extremos, dice, rectos puntiagudos. De hecho, la imagen justo recorta esa parte de los extremos. El que tenga este extremo puntiagudo o recto, a mí se me asemeja como si tuviera una especie como de aguja en las puntas, y entonces eso le facilita penetrar a las células. Afecta células, mucosas, y entonces esta característica morfológica facilita que puedan ser o replicarse de manera intracelular. Cada uno de ellos tiene 3 flagelos periplásmicos, de hecho ahí están marcados unos flagelos periplásmicos, pues que están precisamente en la periferia, lo que le da muchísima movilidad. Es un microorganismo microaerofílico, necesita muy pequeñita cantidad de oxígeno, sobrevive mejor en un medio de 1 a 4% de oxígeno, muy, muy mínima la cantidad de oxígeno, de ahí su nombre que es microaerofílico. Y en sangre completa o sangre total o plasma almacenada a 4 grados Celsius, estos microorganismos siguen siendo viables durante 24 horas como mínimo y ellos adquieren importancia potencial en el caso de transfusiones de sangre. Han habido por ahí casos muy esporádicos, porque sí los ha habido, sobre todo en la parte de transfusión sanguínea o en la parte de trasplante de algunos órganos, en los que el paciente pudiera infectarse de Treponema pallidum, es decir, que el paciente pueda tener todas las condiciones, sobre todo depende de la inmunodeficiencia de él o inmunocompetencia, para que pueda desarrollar la enfermedad de sífilis. Pero entonces la adquieren, puede ser a través de la sangre, ¿no? Dice por ahí que puede estar viable 24 horas o incluso más. Entonces, hay lugares, por ejemplo, hospitales sobre todo,
que pasan una semana, un mes, en que esa misma paquete globular se lo transfundan a otra persona, ¿no? Pero hay clínicas u hospitales privados que recién están donando la sangre, preparan todo el paquete, el plasma, las plaquetas para podérselo donar. Entonces, por ahí también depende pues, de que puede sobrevivir más de 24 horas en la sangre o en el plasma. Y bien, no son cultivadas, no son cultivables, les decía, son muy pequeñitas, son intracelulares, entonces tampoco aquí el cultivo va a ser el método diagnóstico. Son demasiado finas y pequeñitas para poder teñirlas con la tinción de Gram o de Ginza. Las formas móviles se pueden observar en el microscopio, pero un microscopio de campo oscuro, es un microscopio específico. Desafortunadamente, pues por el costo del microscopio, no cualquier lugar cuenta con un microscopio de campo oscuro o incluso microscopios de fluorescencia. Entonces, estos sí podemos hacer tensiones, pero son tensiones mucho más específicas que las vamos a platicar al momento de llegar a la parte del diagnóstico. Y ahí les puse unas imágenes, justo la de en medio, que es la de fluorescencia, pero son tinciones específicas, ¿no? Y necesitamos microscopios especiales para poder observarlo. Ahora bien, Treponema pallidum es el agente causal de la sífilis. La causa de la sífilis es en realidad una subespecie, es decir, de Treponema pallidum, y aparte hay una subespecie que se llama subespecie pallidum. ¿Cómo puedo saber incluso qué subespecie es? Sobre todo a través de pruebas moleculares. En general, conocemos al causante de la enfermedad de sífilis como Treponema, que es el género, y pallidum, que es la especie, ¿no? Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Ahorita vamos a ver los métodos de transmisión, pero sobre todo la enfermedad de sífilis pues está totalmente relacionada con una enfermedad de transmisión sexual. Y les decía, todavía tenemos un gran número aquí en Tabasco, claro que hay casos de sífilis, ¿no? Depende mucho el diagnóstico oportuno, el tratamiento del paciente, y eso hay que sumarle de que a veces los pacientes con sífilis pueden ser pacientes con otro tipo de afectación. Por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen sífilis y aparte VIH, ¿no? Pero es sobre todo una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué factores de virulencia tienen? Tiene un sinfín de factores de virulencia. Y vaya que sí es una enfermedad pues bastante patógena, que se puede diseminar. Incluso el inicio de la enfermedad es un poco silenciosa, pero si ya tenemos pacientes con mucho tiempo que tengan sífilis, puede incluso hacer unas deformaciones óseas, el paciente puede quedar ciego, o el paciente puede tener convulsiones, el paciente puede tener demencia. Entonces, se llega a diseminar a cualquier parte esta bacteria, ¿no? Como muchas de las que hemos platicado. Pero eso es, pues, precisamente los factores de virulencia que presenta. Tiene al menos 5 hemolicinas, incluso ahí les puse las imágenes, parte de algunas lesiones van a ser esta presencia de estas lesiones como eritematosas, con presencia como si se vieran enrojecidas precisamente por esas hemolicinas, pueden causar hemólisis, más que en apariencia del paciente, más que en la parte clínica, pues estamos diciendo que puede causar algún tipo de rompimiento de eritrocitos, de plaquetas, de leucos, ¿no? Presenta una enzima hialuronidasa, que es el rompimiento de ácido hialurónico, y ahí podemos ver las lesiones que se van a presentar en el paciente precisamente gracias a esta hialuronidasa. Puede hacer una úlcera, y esta úlcera pues se va agrandando precisamente por esta hialuronidasa, donde va degradando todo el ácido hialurónico. Tiene la capacidad de transitar por mucosas, invadir el cuerpo del hospedero. Tiene una movilidad tipo sacacorchos, y esto es parte de la morfología, precisamente esta forma que presenta. Y es tan finita y es tan delgada, y aparte de esta forma que tiene como curviada en forma de hélice, y decíamos, tiene las puntas, son más finas o rectas, y entonces eso le facilita penetrar células. Incluso puede traspasar placenta. Puede hacer una destrucción tisular. Las lesiones observadas en la sífilis son principalmente por consecuencia de la respuesta inmunitaria de los pacientes. Y por último, se adhiere a la fibronectina presente pues en las células del hospedero, ¿no? En las células de nuestros pacientes. Entonces, el que se adhiere a la fibronectina pues le facilita que no pueda ser degradada por células fagocíticas, ¿no? Por macrófagos, neutrófilos, por monocitos. Pues el que esté ahí
pegadita a las fibronectinas de la célula, pues el cuerpo es como si la pasa desapercibida, ¿no? Entonces, todas estas son algunos de los factores de virulencia que presenta. ¿Cuánto tiempo yo, después de tener la relación, cuánto tiempo se va a presentar las primeras lesiones producidas por treponema? Se introducen en el cuerpo, decíamos, puede ser a través de la mucosa, sobre todo cuando estamos diciendo por relaciones sexuales, pues va a ser a través del contacto de las mucosas, ¿no? Si hay una persona positiva con treponema, con sífilis, pues a través de esa mucosa por relaciones sexuales va a iniciar la vía de transmisión. O puede ser por un corte o abrasión de la piel. Es decir, que yo tenga un corte, que yo tenga una lesión en la piel, y si yo llegara a tener el contacto directo con la lesión que tiene un paciente con sífilis positivo, es decir, la persona positiva de sífilis puede tener lesiones en la piel, se presenta como un tipo exantema, y entonces el que tenga el contacto directo con un paciente sano, pero tenga algún tipo de lesión o abrasión en la piel, ese contacto directo de piel con piel también puede dar inicio para que se inocule, en este caso, treponema pálido. Después de la inoculación se puede diseminar por todo el cuerpo, donde por último pues pueden causar la enfermedad. Es decir, iniciamos teniendo treponema pálido, empieza la multiplicación, y acuérdense que sífilis, igual que cuando platicábamos ayer con tuberculosis, pues ya el que paciente tenga sífilis, pues significa que ya tiene el conjunto de varios síntomas, ¿no? Ya es la enfermedad como tal. Y el periodo de incubación depende desde 3 hasta 90 días, la media o el promedio de que se manifiesten la primera lesión, que es una única lesión producida por sífilis, regularmente aparece a las 3 semanas de haber inoculado a la bacteria, ¿no? Es decir, si tuvimos relaciones sexuales y de esta manera nosotros adquirimos treponema, pues 3 semanas posteriores podemos observar la primera lesión que llega a producir este treponema. Ok. La vía de transmisión, tenemos sobre todo 4 diferentes vías de transmisión. Principalmente, número 1, pues va a ser precisamente por contacto sexual, ¿no? Relaciones sexuales. Principalmente, la mayoría de los casos son por relaciones sexuales. Estoy hablando más del 90% de los casos por relaciones sexuales. Puede ser por compartir algún tipo de aguja, por piquetes de alguna aguja, por transfusión, lo que explicábamos ahorita, pues vamos a tener casos muy esporádicos, ¿no? Sobre todo, bueno, si somos pacientes que recibimos una transfusión sanguínea, pues corremos un riesgo, y no solamente en este caso de sífilis, ¿no? Y cuando somos, pues, personal de la salud y manejamos catéteres, agujas, pues también siempre corremos el riesgo, ¿no? A que por ahí tengamos algún piquetito y pudiéramos iniciar un proceso de infección. Por contacto cutáneo directo con las lesiones infecciosas que ya explicábamos, ¿no? Lesión contra lesión puede iniciar también un proceso de inoculación. Y por último, decíamos que también, dado la capacidad morfológica, puede traspasar la placenta. Entonces, madres que adquieran o que ya tengan como tal treponema pallidum pueden pasársela al bebé, ¿no? Al feto. Y bueno, parte de estas manifestaciones clínicas, ya ahorita vimos características, de qué manera las podemos adquirir. Parte de estas manifestaciones de sífilis engloban todo un proceso, todo un desarrollo. Hay diferentes etapas. Ya, de hecho, así las vamos a ver con estas diferentes etapas. Comenzamos incluso de abajo, es que no les puedo, de hecho, como no ven mi cursor, no les puedo señalar, pero de esta imagen que está aquí, comenzamos de abajo, donde dice chancro, de repente parece como un corazoncito, y el chancro aparece sobre todo dentro de la sífilis que le llamamos sífilis primaria, ¿no? Esta sífilis, que ya le llaman sífilis porque ya hay un síntoma, que es el chancro inicialmente, es la primera fase que me produce treponema. Entonces, tenemos una sífilis primaria, donde comienza el chancro, y vamos para arriba. Está sífilis secundaria, está sífilis terciaria, donde ya aparece un corazón, y entonces ahí sí vamos a tener en la sífilis terciaria los casos más severos, y ya vamos a tener una diseminación a cualquier órgano, ¿no? Puede ser ojo, puede ser corazón, puede ser cerebro, diferentes tipos de órganos hacia donde pues se disemine la bacteria. Entonces, prácticamente
son las tres fases que engloban la enfermedad de sífilis, primaria, secundaria y terciaria. Vamos entonces a iniciar con la fase primaria, o también en algunos autores la pueden encontrar como fase inicial. Y aquí lo más importante, incluso en algunos casos clínicos por ahí que le viniera, lo más importante es una lesión. Regularmente siempre es una. Hay casos, hay excepciones que puede tener más de una lesión, pero regularmente solo es una lesión. Y esta lesión es una úlcera. Le dicen úlcera chancrosa, o también es conocida solo como chancro. Se caracteriza, dice, por la formación de una o más lesiones cutáneas, y este chancro o lesiones chancrosas, esta úlcera aparece justo en la puerta de entrada. Es decir, justo en donde inicia la inoculación de la bacteria se van a presentar estas lesiones. Y ahí les puse dos imágenes, ¿no? Porque sobre todo decíamos, más del 90% de los casos de enfermedades de sífilis se adquieren por relaciones sexuales. Y tienen ahí la presencia de una úlcera chancrosa o del chancro, en el caso de los caballeros, y abajo está en la parte interna de los labios, ¿no? Donde está la vulva, haciendo un lado, pues la parte vulvar, se observa también la úlcera. Esta es una infiltración por leucocitos polimorfonucleares y macrófagos. Las lesiones se desarrollan desde 10 hasta 90 días tras la infección inicial y aparecen inicialmente en forma de pápula, después erosionan para convertirse finalmente en una úlcera. Algo también característico es que esta úlcera, a pesar del tamaño, a pesar de que sobre todo en los caballeros, pues haga muy buen tamaño, es una úlcera que no duele, es una úlcera indolora. Por lo tanto, personas, pues yo siempre digo, hay pacientes de todo tipo. Pacientes que a lo mejor sea el tamaño más reducido, vio primero una pápula es como una especie como de granito, ¿no? Se forma este granito, se rompe este granito y se va extendiendo hasta hacerse una úlcera. Hay personas que observan la úlcera y como no les duele, lo dejan pasar. Y dentro de la primera fase primaria, el paciente no recibe tratamiento, ¿no? Ellos ni en cuenta, o incluso hay pacientes que no les sale pues en la cara, en la parte de arriba o del cuerpo del pene, puede ser una parte más baja, sobre más hacia la base. Y entonces, si no les duele y el paciente a veces ni se fija que le sale la úlcera. Entonces decíamos, después de entre 10 a 90 días, dando de promedio aproximadamente 3 semanas después, 15 días de 3 semanas después, que son 28 días, ¿no? 7 por 3, 28 días aproximadamente, que es el promedio. Posterior, cuando se tuvo la relación, aparece esta primera lesión chancrosa. Entonces, lo característico de la fase primaria, va a ser el chancro, esta úlcera chancrosa. Es lo más importante. En todos los pacientes que lo adquieren por relaciones sexuales va a aparecer esta primera lesión. Después tenemos una fase secundaria y aquí es cuando ya se disemina la bacteria. Ya entró, sobre todo en la fase primaria, vamos a tener una afectación de mucosas y comienzan, decíamos, haciendo afectaciones de macrófagos, haciendo afectaciones de polimorfonucleares. Y posterior a eso, entonces la bacteria, acuérdense que se va multiplicando, se disemina y entonces el paciente puede caer en la fase secundaria. Si no recibe tratamiento, porque hay pacientes que se están viendo la úlcera y se van a hacer un chequeo, van con con el médico y entonces les mandan a hacer pruebas diagnósticas y les dice, ¿sabes qué? Pues tienes sífilis, ¿no? Entonces, si reciben desde la primera fase tratamiento, el paciente no tiene mayor riesgo. Realmente treponema sí es una enfermedad, sífilis es una enfermedad que sí puede ser, pudiéramos decir que tiene una resolución total, ¿no? Que podemos eliminar a la bacteria. Entonces, sobre todo dentro de la primera y segunda fase, o esa fase secundaria, si recibe tratamiento el paciente, no va a tener ninguna complicación que lo deje marcado o que lo deje con alguna deformación. Entonces, en esa fase secundaria tenemos ya una diseminación. Los pacientes aquí tienen un cuadro clínico bastante general. Entonces, hay un cuadro, dice, pseudogripal. Pareciera que hay un dolorcito de garganta, como cuando nos va a dar gripe, ¿no? Hay mialgias, anorexia, linfadenopatías, fiebre, cefalea. Pues sabemos que a veces cuando nos va a dar gripe, pues precisamente no tenemos dolorcito como que
dolor muscular, a veces no queremos comer, a veces también se nos inflaman algunos ganglios. Entonces, pues realmente son síntomas, pues no tan específicos, ¿no? Aquí el paciente, pues jamás yo creo que pensaría que pudiera tener sífilis. Y aquí lo importante en la fase secundaria es que aparece un exantema mucocutáneo, perdón, generalizado. Entonces, la primera imagen, la que está arriba, es un exantema, este, precisamente se desarrolla por todo el cuerpo del paciente. Entonces, el exantema y los síntomas desaparecen también de forma espontánea y el paciente pasa a la fase de latencia o clínicamente inactiva de la enfermedad. Ok. Abajito tienen pues tienen una imagen de donde está la parte del glande. Justo abajo donde está el glande, no sé si alcancen a ver, parecían unos condilomas. Este tipo de condilomas también en algunos pacientes puede salir, se llama condiloma lata, de repente parecidos a los que me puede producir el BPH, ¿no? No en todos los pacientes sale, pero puede salir también condilomas en la fase secundaria. El problema de la fase secundaria es que tanto el exantema como el condiloma tienen una resolución espontánea, es decir, sin necesidad de tratamiento, gracias a las defensas de los pacientes, pues automáticamente se nos va a quitar después de varios días, el paciente se desaparece el exantema en el cuerpo del paciente y se puede desaparecer también el condiloma, aún sin tratamiento. Solo que, pues siempre yo en clases digo, si ya vi que me salió una úlcera, si ya tengo un exantema a ese grado, si ya vi que tengo un condiloma, tanto en hombres y mujeres, que el condiloma sobre todo sale en caballeros, pues yo creo que el paciente debería, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué me está produciendo este exantema? ¿Qué me está produciendo esta úlcera? Pero aún así, sobre todo personas, pues de escasos recursos, personas que no están tan familiarizadas con este tipo de enfermedades, pues no se hacen un chequeo, tienen la resolución, ellos pues, algo tuve, alguna reacción, y entonces esa resolución espontánea lleva a que no reciban el tratamiento y que entonces pasen a una fase de latencia. ¿Okay? Esta fase de latencia es como una fase de adormecimiento de repente. Está ahí la bacteria viviendo dentro de nosotros, depende de las condiciones del paciente, puede activarse otra vez la multiplicación de la bacteria. Entonces, aquí más que nada en la primera y segunda fase, pues nuestro cuerpo, nuestro maravilloso sistema inmune, pues sale a contraatacar. Entonces, si hay una diseminación, ya se expresan como tal los síntomas, pero entonces entraríamos a una etapa de latencia en donde ya no se van a presentar síntomas. Es un periodo de tiempo en el que no hay signos o síntomas visibles de la sífilis. ¿Y cuánto dura esta etapa de latencia? Puede durar hasta 20 años. O sea, se imaginan 20 años. Entonces, ese periodo de tiempo, aunque la bacteria, como explicábamos con Mycobacterium, la bacteria es como si estuviera adormecida, no hay una multiplicación, pues va a ocurrir el caso de que al momento de tener relaciones, aunque uno no tenga síntomas ni signos, pues puede transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, esa etapa latente depende totalmente del sistema inmune del paciente. Decíamos, hay casos que hasta 20 años después, 1, 5 años, 20 años después, salen de la etapa de latencia. Y hay incluso personas que pueden se hacen chequeos, de repente hay trabajos que te solicitan, de repente un BDRL para poder saber si tuviéramos un sífilis. Hay por ahí, yo he visto que hasta cuando entran a clases de natación les mandan a hacer BDRL, cuando prenupciales, por ejemplo, también les mandan a hacer BDRL, y de repente estaban en esa etapa de latencia y el paciente pues ni sabía, ¿no? Y puede salir positivo. Entonces, esta etapa latente, sobre todo, va a terminar cuando el sistema inmune del paciente se suprima tantito o hay alguna condición que vuelva a provocar que la bacteria se multiplique. Y finalmente vamos a entrar entonces a una fase terciaria, o una etapa terciaria o una fase tardía. Sobre todo son 3 fases, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Solo que entre la secundaria y la terciaria, pues vamos a tener una fase latente. Esta fase terciaria o la fase tardía, solamente 1/3 de los pacientes positivos con sífilis desarrollan a esta fase. Cuando no son tratados, siempre que el paciente tenga tratamiento, pues entonces va a empezar a disminuir la multiplicación bacteriana, la cantidad de la bacteria.
Y aquellos que no han recibido tratamiento, pues son los que van a llegar a esta fase terciaria. Puede producir una gran destrucción en casi cualquier órgano o tejido. Y la nomenclatura, de la sífilis tardía refleja los órganos que están especialmente afectados, sobre todo cerebro, y entonces, de acuerdo al órgano afectado, le van poniendo como un nombre propio a la enfermedad, ¿no? Si tenemos una afectación a nivel cerebral, pues se llama neurosífilis. Hay sífilis cardiovascular cuando hay afectaciones a nivel corazón y así sucesivamente. Aquí con la fase terciaria, pues la bacteria, decíamos, ya está totalmente diseminada, ya está en vía hematógena, pues recorriendo todo el cuerpo del paciente y el órgano que sea puede llegar a verse afectado. Decíamos, puede ser desde los ojos y que el paciente termine con ceguera, totalmente con ceguera, puede hacer afectaciones óseas bastante severas, decíamos, hay pacientes ya en fase terciaria que tienen unas deformaciones, más allá, por ejemplo, ayer que veíamos de lepra, ¿no? Que hay unas deformaciones, este sífilis definitivamente puede, como si se comiera toda la parte del tabique, puede haber deformaciones en mandíbulas, puedes ver deformaciones en extremidades, ahí les puse una imagen justo es como una parte del hombro donde está, donde rompe toda esta parte ósea, ¿no? Donde se va diseminando. Abajo también tenemos un tipo de lesión y entonces, aunque aquí en la fase terciaria, aunque ya esté diseminada, el paciente reciba tratamiento, pues van a haber algunas destrucciones, malformaciones que no van a, o sea, que por mucho tratamiento que le demos, el paciente no va a regresar al estado en el que estaba, ¿no? Van a haber ese tipo de lesiones que no se van a recuperar. Por mucho, ya se eliminó la bacteria después de dar un amplio tratamiento, pero ese tipo de deformaciones o destrucciones, pues definitivamente no es algo que se pueda reparar, ¿no? Y tenemos una sífilis congénita. Por ahí explicábamos que, por ejemplo, si yo la adquiero a través de relaciones sexuales, principalmente, pues vamos a tener estas tres fases, ¿no? Si yo la adquiero a través de métodos de transfusión, pues entonces no voy a tener la será, pero si se va a diseminar, sí me puede aparecer todo lo que decíamos el exantema. Prácticamente la primera fase es como si se la brincara el paciente cuando la quiere, sobre todo a través ya del contacto por vía hematógena, ¿no? A través de la transfusión de sangre. Y con la sífilis congénita depende mucho también del desarrollo del embarazo, prácticamente en qué etapa del embarazo puede adquirirlo la paciente, pero siempre quedan secuelas si el niño llegara a nacer o hay casos en que definitivamente la mamá puede abortar al bebé, ¿no? Entonces, dentro de esta sífilis congénita, que va a ser de manera vertical, es decir, que la mamá va a infectar al niño, método de transmisión transplacentaria. Aquí dice la embarazada transmite el treponema pallidum al feto por la placenta desde la 10ª a la 15ª semana de la gestación. ¿Ok? Entonces, antes de los 3 meses, la mamá puede infectar al niño. ¿Qué sucede? Decíamos si entonces la mamá puede llegar a infectar al niño. Puede haber muerte del feto o puede haber un aborto espontáneo. Pues en ambos casos, pues hay pérdida del bebé, ¿no? Tanto el aborto espontáneo como la muerte. Pero también vamos a tener algunos casos en los que el niño sí puede nacer, ¿no? El niño ya dio a luz la mamá y tenemos unos signos de sífilis congénita en la niñez. Hay bebés que pues están recién nacidos y que podemos no hacerle algún tipo de prueba específica si no supiéramos que la mamá tiene sífilis. Y entonces el niño aparentemente nace sano, ¿ok? Conforme se va desarrollando el niño, conforme va creciendo este niño, empiezan estos primeros signos o síntomas congénitos, ¿no? Producidos por sífilis. Entonces, mientras van creciendo, decíamos, durante la niñez, van a aparecer estos primeros síntomas. Puede ser una queratitis intersticial, afectación ocular, definitivamente, incluso de las terminaciones nerviosas. Pueden aparecer dientes de Hutchinson, que son justo las dos imágenes que tienen. Acuérdense que la bacteria puede ir degradando tejidos, puede ir degradando lo que decíamos, toda la parte ósea, tejidos, huesos.
Y entonces estos dientes de Hutchinson son una anormalidad que presentan los niños, pues sobre todo cuando ya están desarrollándose, no sé exactamente cuándo pueden aparecer los primeros dientitos de los niños, pero entonces ya cuando empiezan a hacer esta aparición de los dientes, ven las características de los dientes de Hutchinson. Incluso es como si tuvieran, normalmente son más como la parte de arriba, como si tuviera solo, como si estuviera punteado, tuviera estas dos puntas cada uno de esos dientes. Puede tener nariz en silla de montar y lo mismo, hay una deficiencia ósea en el recién nacido y ahí está justo la imagen. La silla de montar es esta parte del tabique que tenemos justo donde está lo recto de la nariz. Los niños es como si la tuvieran oprimida. Entonces, por eso de ahí el nombre de nariz en silla de montar, ¿no? Hay una malformación del tabique. Y puede haber diversas anomalías del sistema nervioso central, es decir, que aunque el niño puede presentar anatómicamente todos estos síntomas o signos, conforme también se vaya desarrollando, a lo mejor el niño físicamente no presente algún signo, pero estas anomalías del sistema nervioso central pueden llevarlo a que el niño tenga algún tipo de retraso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, todas estas son características de una sífilis congénita. Hasta aquí preguntas, chicos, con la parte de los signos, síntomas de sífilis. Preguntas, dudas de algo o que repitamos algo. Nada. No, Doc. No, Perfecto. Como no los veo, son capaces y estén Por el ahorita con su momento, no. libro de farma. Ok. No es cierto. Luego en clases, cuando están de manera presencial, pues entran a clases, pero luego están con sus libros, ¿no? Y los veo que están. Y no solo ustedes, también otras carreras que doy clases, COFB, nutrición, luego andan ahí con sus libros de acuerdo del examen. Bueno, entonces, ya casi para finalizar, ¿cómo vamos a diagnosticar sífilis? Y esa es una parte importante, porque hay pruebas como primarias o pruebas rápidas, por así decirlo, y hay pruebas confirmatorias. Para este tipo ya de microorganismos, sí hay pruebas confirmatorias, como lo habíamos visto con tuberculosis, ¿no? Hay pruebas muy rápidas, como en el caso como en el caso de una baciloscopía, pero la prueba confirmatoria puede ser cultivo. Lo mismo con sífilis. Tenemos diferentes métodos diagnósticos, pueden hacer cultivos, pero fíjense que aquí el cultivo, aunque habíamos dicho inicialmente que no son cultivables, hay un tipo de células que sí pueden permite la multiplicación. Y este cultivo es in vivo en testículos de conejo. Pues rarísima vez vamos a hacer un diagnóstico a través de este tejido, ¿no? El método definitivo para diagnosticar sífilis es ver a la bacteria Treponema pallidum mediante microscopía de campo oscuro. De hecho, el fondo de la diapositiva vemos precisamente es una imagen de campo oscuro donde se observa el sífilis, ¿no? Aquí en Tabasco específicamente no sé si hay algún laboratorio que pueda hacer este tipo de diagnósticos, si no se maquila otros, pero pues si ya ustedes quieren realmente corroborar, puede ser a través de este tipo de prueba, ¿no? Por microscopía de campo oscuro. Si no, hay otras pruebas, incluso no tan costosas como un tipo de microscopía de campo oscuro de fluorescencia, y vamos a clasificarlas en dos tipos de pruebas. Pruebas no treponémicas, es decir, pruebas no específicas, son como que pruebas primarias, como que pruebas que son incluso un poco rutinarias, pero me pueden indicar que puedo tener una enfermedad por sífilis. Pero las no treponémicas son pruebas no confirmatorias. Una de ellas se llama BDRL, y creo que a lo mejor por ahí algunos de ustedes ya lo haya escuchado. Y otra prueba se llama RPR. BDRL, que por sus siglas en inglés, es prueba de laboratorio de enfermedades venéreas. Eso significa BDRL. Sin embargo, el BDRL y el RPR, que es una prueba rápida de reaginas, de ahí el nombre, ambas me pueden dar falsos positivos cuando mi paciente tenga otra enfermedad venérea. Sin embargo, si decíamos, hay estudios prenupciales, hay estudios para entrar a trabajar, hay estudios para entrar a algún tipo de actividad que les piden BDRL, ¿no?
o incluso por mujeres embarazadas, por descarte ya hay médicos que le mandan VIH, BDRL. Entonces, nos hacemos una prueba de BDRL o ustedes mandan a hacer a su paciente una pruebita de BDRL y les puede salir positivo. Pero entonces sería como que un foco rojo de que yo puedo tener una enfermedad por sífilis. Sin embargo, aunque me salga un BDRL positivo, yo como médico no puedo confirmar que realmente sea sífilis quien esté causándole todos los síntomas o el síntoma que tenga el paciente. Para eso están las pruebas treponémicas y son pruebas, pudiéramos decir, ya confirmatorias. Dentro de estas está FTA-APS, que significa la F es de fluorescencia y con FTA, la APS que es de absorbancia. Esta FTA-APS lo que hacemos es observar el treponema pallidum a través de microscopía de fluorescencia. Creo que unas diapositivas anteriores haya aparecido. Entonces, se observa a través de microscopio óptico con tensiones específicas, puede ser muestra incluso de suero del paciente, y entonces si se ve el treponema a través de este microscopio de fluorescencia, es una prueba confirmatoria. Entonces, de ahí el nombre, la F les decía de fluorescencia. Entonces, esta sí puede ser considerada como una prueba confirmatoria. Después está TPPA, que significa prueba de aglutinación, que de hecho por eso la PA, y la TP, que significa treponema pallidum, prueba de aglutinación de treponema pallidum. Y por último, diversas pruebas de enzimas, específicamente de inmunoanálisis, ¿no? Entonces, por ahí, si ustedes les llegaran a preguntar cómo pudiera ser un diagnóstico confirmatorio para sífilis, podríamos decir las pruebas de fluorescencia, la FTA, que es sobre todo de las más utilizadas, o decíamos que es de fluorescencia, o también visualizar el treponema en campo oscuro, ¿no? Que es también un tipo de microscopía. Y las no treponémicas, que son las más rápidas, incluso son muy económicas, pues va a estar BDRL y RPR. Entonces, si yo tengo un paciente que me da BDRL positivo, pues entonces tendría que mandar a hacer una prueba treponémica para confirmar realmente que mi paciente tiene una afectación por sífilis, ¿ok? Por ahí han dado casos que de BDRL salen positivos y cuando mandan a hacer pruebas treponémicas o pruebas confirmatorias no son producidas por sífilis, puede ser por otro tipo de enfermedades venéreas. También está PCR, que son pruebas moleculares. Ay, perdón. Y en esta PCR que pues también son pruebas bastante específicas, ¿no? Y por último, en la parte del tratamiento, depende de la fase que se encuentre mi paciente, vamos a darle un tratamiento. Si está en la primera fase o en la fase primaria, en la fase secundaria o dentro de la fase temprana latente, vamos a darle una única dosis de penicilina G de benzatina, específicamente de 2.4 millones de unidades. De hecho, hoy les puse la imagen al lado. Ya viene específicamente 2.4 millones. Si está dentro de la fase primaria, secundaria, o él sabe incluso que ya no tiene síntomas porque ya se le quitó el exantema y ya tienes, no sé, que le diga al paciente, ¿sabe qué, doctor? Tiene como 2 semanas que me salió un exantema, antes me había salido una úlcera, confirmamos que sí es sífilis, entonces podemos dar la única dosis intramuscular de penicilina G. Eso sería hasta una fase latente temprana, es decir, cuando recién comienza esta afectación. Si, por lo contrario, ya mi paciente está en una fase latente tardía o que incluso el paciente ni fase D, es una fase latente desconocida, entonces vamos a poder darle 3 dosis también de penicilina con la misma cantidad, 2.4 millones de unidades, pero aquí ya son 3 dosis. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, pues podemos administrar doxiciclina. ¿Okay? Entonces, les decía, sífilis sí es una enfermedad que puede ser, pudiéramos decir, curable, ¿no? Es una enfermedad totalmente tratable. Depende sobre todo, pues, de la fase
porque pues ya cuando llega una fase terciaria el paciente, que incluso no especifica aquí totalmente el tratamiento, porque pues ya tenemos afectaciones al miocardio, afectaciones al sistema nervioso, afectaciones cerebrales, pues afectaciones oculares. Aquí sí, pues el tratamiento pues va a ser bastante extenso, ¿no? Y mucho más específico de acuerdo a la zona en donde se encuentre ya haciendo afectación la bacteria. Bien, chicos. Preguntas, dudas, comentarios, hasta aquí con treponema pallidum, causante de sífilis. No. Nada.